naturales para primero básico. Vamos a seguir trabajando en cuanto al contenido y en esta ocasión pues vamos a hablar del método científico y la experimentación, que se recuerdan que ya vimos la diferencia entre conocimientos científicos y conocimientos empíricos. Y Sí, dijimos señor. que los científicos se obtenían a través de esto, ¿verdad? Del método científico. Y que los empíricos pues son las creencias que tenemos, ¿verdad? De que pues algún dios creó la lluvia o que es un castigo, que son creencias así, ¿verdad? Muchas supersticiones o conocimientos pues que se han adquirido, que funcionan, pero que no tienen fundamentos científicos. Entonces todo eso es empírico. Pero como aquí se trata del curso de ciencias, pues vamos a hablar de cómo se obtienen esos conocimientos científicos. Entonces, primero, el método científico. Este es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. O sea, seguimos una serie de pasos para poder obtener información nueva. Entonces, y poderla comprobar que realmente sea verdadera. Entonces tenemos, para poder clasificarlo como científico, debe basarse en el empirismo. O sea, lo que creemos que era, pero llegar a comprobar a través de la medición y la experimentación y llegar a la razón. O sea, saber que realmente lo que creíamos era cierto o falso. Entonces, para eso nos sirve el método científico. Entonces, por ejemplo, las personas tenían conocimientos empíricos sobre la formación del arco iris, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos empíricos sirven de base para poderlos comprobar a través del método científico y la experimentación y llegar a obtener una razón ya científica. Entonces, ya sea que ese conocimiento empírico se compruebe y digamos si es cierto, o se rechace y digamos no era cierto y hallamos un nuevo conocimiento. Así funciona entonces el método científico. Entonces, algunas de las actividades que hacemos cuando aplicamos el método científico, pues la primera y la más importante es observar. Observamos características, observamos los fenómenos naturales y decidimos cómo experimentar con ellos. Vamos a medir cantidades, sustancias, cómo se da el proceso. Vamos a clasificar, a poder ver si eso que estoy investigando hay otros elementos que se parecen para poderlos asociar con estos. Y finalmente, luego de descubrir un conocimiento nuevo, pues vamos a comunicar, vamos a informarle a los demás lo que descubrimos. Estos son procesos básicos que se realizan. No es en sí el orden de los pasos, eso lo vamos a ver ahorita, pero estas son algunas de las cosas que hacemos con el método científico. Bueno, ustedes me dicen si están copiando o podemos pasar a la siguiente. Permítame, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Veamos entonces el método científico. Aquí sí vamos a hablar de los pasos de este método completos, entonces sí hay que ponerle mucha atención a esta diapositiva. Permítanme un segundo, en eso ustedes trabajan. Muy bien, veamos. El primer paso del método científico es la observación. Entonces, la observación es la primera etapa del método científico y esta consiste en definir de manera minuciosa el problema o fenómeno a investigar. O sea, observando nuestro entorno decidimos qué queremos buscar, qué cosa queremos investigar, qué fenómeno natural queremos saber cómo se ocurre. Entonces, ¿cómo ocurre? Entonces, para eso nos sirve la observación, para poder decidir nuestro problema de investigación, o sea, qué cosa nos intriga y queremos saber cómo es realmente que sucede.
Entonces, para eso nos sirve la observación, para definir primero qué queremos investigar. Luego, el segundo paso es la formulación de hipótesis. Entonces, esta palabra tal vez no lo había escuchado antes. Una hipótesis es una posible respuesta, o sea, una explicación tentativa. O sea, no sabemos si es verdad o no, pero es lo que yo creo. Esto sería lo empírico. Por ejemplo, observando vemos la lluvia y decimos que ese va a ser nuestro fenómeno a investigar. Quiero saber cómo se da la lluvia. Entonces, de lo que poco que yo sé sobre la lluvia, voy a formular mi hipótesis. Entonces yo digo, bueno, yo creo que llueve porque las nubes se llenan de agua y es muy pesada y por eso se cae el agua y por eso llueve. Esa es mi hipótesis, Señor, mi posible, ¿sí? eso hay que copiarlo. Preferentemente sí, copien lo más importante de cada uno. Pues de aquí es que entra el examen. Recuérdense que no les estoy compartiendo presentaciones, usted tiene que tomar nota. Bueno, hablamos entonces de la hipótesis, dijimos que es una posible respuesta. Ahora, yo creo que llueve porque las nubes se llenan de agua y entonces hay mucha y se cae. Esa es mi posible explicación. No la he comprobado, no sé si es cierta, pero yo estoy tratando de explicar el fenómeno. Eso sería pues una hipótesis, una idea tentativa, que no sé, es un conocimiento empírico, no lo he comprobado. Luego empieza la experimentación, que es la serie de experimentos diseñados para comprobar o desacreditar la hipótesis planteada. O sea, tengo que ver de qué manera compruebo si lo que yo dije en la hipótesis es cierto o no. Pues entonces, en esta etapa se deben elaborar detalladas observaciones y registrar la información o datos. Entonces, aquí viene la experimentación. Investigamos en fuentes ya confiables, por ejemplo, empiezo a buscar libros donde expliquen la lluvia, empiezo a observar cuando se da la lluvia, ¿verdad? ¿Qué cambios hay? Me doy cuenta que antes de llover siempre el clima cambia, ¿verdad? Había calorcito, no llovía. Empezó a haber frío, empezó a llover. Entonces asocio esas observaciones a lo que estoy investigando. Cuando tengo toda la información y los datos, pues entonces puedo formular teorías. Entonces aplico toda esa información que descubrí a poder llegar a un principio donde podemos explicar un conjunto de hechos o leyes basadas en esos hechos. Entonces, si esa teoría se comprueba con el experimento, podemos confirmar nuestra hipótesis. Si se rechaza o se comprueba con el experimento que no es cierta, pues creamos una nueva teoría. Entonces, por ejemplo, con lo de la lluvia, observando me doy cuenta que no es que la nube se cargue de agua y que ya no le quepa más y por eso llueva, sino que el cambio del clima hace que el vapor de agua que está formado en las nubes deje de ser vapor de agua, se condense y se formen las gotas de agua. Entonces, por gravedad empieza a caer. Entonces, ahí puedo refutar, quitar esa hipótesis o confirmarla y crear una nueva teoría o conocimiento que puede ser comprobable cada vez que alguien quiera volver a hacer mi experimento y le da el mismo resultado, entonces ya es una teoría, es algo que sí se comprobó experimentalmente. Entonces se pronuncian las leyes, aquí dice pronunciamiento de leyes, o bien esta mala separación, aquí tendría que ir la N y aquí abajo solo T y O, pero es pronunciamiento de leyes. Entonces, cuando ya se comprobó toda esa información, pues entonces viene ya una nueva ley. Entonces, una ley es un enunciado conciso, verbal o matemático de una relación entre los fenómenos que siempre es la misma bajo las mismas condiciones. Quiere decir que una teoría se convierte en ley cada vez que querramos hacer el mismo experimento con este conocimiento y nos da el mismo resultado. Entonces, no importa en qué lugar observe la lluvia, siempre observamos el mismo patrón y llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Que llueve por el cambio de temperatura, por la fuerza de gravedad, entonces, y que es parte del ciclo del agua.
Entonces, esto ya es una ley, algo que no va a cambiar de un país a otro, no, sino que ya es algo que se experimentó, se comprobó y no va a cambiar. Entonces, así es como se da el método científico y hallamos nuevos conocimientos científicos totalmente comprobados y que ya los demás científicos aceptan porque pueden realizar nuestro mismo experimento y llegan al mismo resultado. Entonces, cuando ya se dio todo eso, se acepta ese nuevo conocimiento científico. De esa manera, entonces, es como llegamos a hacer ciencia, a descubrir nuevas cosas. Bueno, entonces, les voy a dar unos minutos porque me imagino que están copiando ahí lo más importante de cada paso del método científico. Entonces, les voy a dar unos 2 minutitos para que lo puedan hacer. Muy bien, ¿cómo van? Ya, señor. Permítame, señor. Bien, hay alguien que ya terminó y hay otra persona que todavía no. Bien, tenemos que llegar a la parte del laboratorio, ¿verdad? Que son las siguientes diapositivas. Vamos a hablar de cómo, primero,
del lugar de experimentación, ¿verdad? Aquí decimos que hacemos experimentos y todo, pero tenemos que ver en qué lugar se realiza. Entonces, lo próximo que vamos a hablar, pues estamos tratando con los laboratorios científicos. Entonces, vamos a hablar de ellos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar de ese lugar donde podemos realizar los experimentos, donde vamos a comprobar las teorías de nuestras hipótesis y todo esto. Entonces, para poder realizar experimentos hay lugares adecuados para ello. Uno de esos lugares pues va a ser el laboratorio científico. Entonces, cuando hablamos de laboratorio científico, estamos hablando de un lugar ordenado donde hay el material necesario para poder realizar comprobaciones de estos conocimientos. Entonces, por ejemplo, en el nivel escolar, nosotros utilizamos el laboratorio pues para comprobar teorías ya existentes y poder aprenderlas. Entonces, para eso lo utilizamos. Laboratorios pues más formales, científicos y todo, pues ya hacen experimentos para hallar nuevos conocimientos. Entonces, estos ya son más sofisticados. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de laboratorio científico. Si pueden ver acá, tenemos laboratorios escolares sencillos, ¿verdad? Con un pizarrón, la cristalería para hacer algunos experimentos y tal vez un microscopio. Otros un poco más complejos, ¿verdad? Con más reactivos, equipo de cómputo. Entonces estos ya son más formales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, uno bastante grande. Miren cuántas mesas de trabajo, cuánto equipo hay entre cada mesa de trabajo. Entonces tenemos bastante trabajo aquí. Entonces estos son laboratorios más grandes. Y ahorita pues que se ve la importancia de estos lugares porque tenemos, por ejemplo, laboratorio donde están investigando acerca del virus del COVID, ¿verdad? Y donde pues posiblemente estén desarrollando la vacuna. Entonces, estos lugares de experimentación realmente son importantes. En un Señor, laboratorio es donde están creando esta vacuna, ¿sí? Dije que el año pasado estaba estudiando. Fíjese que Ajá. tenían animales, pero muertos, pero con un tipo de agua mezclada, y eso permitía que no les pasara nada, pero no sé por qué Mm. los tenían. Es una forma de preservar especímenes, por eso es a través, usan formaldehído, una solución de formaldehído o de formol, en donde no se descomponen. Y muchos de ellos los utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a enseñar sobre alguna especie animal, sobre anatomía de estos animales y todo. Entonces, en muchos laboratorios lo vamos a tener. Yo este año pues quería trabajar eso de con los alumnos de biología, ¿verdad? Que ya son de carrera algunas muestras y poder preservarlas, pero lo vamos a poder hasta que regresemos pues, al colegio, ¿verdad? El colegio tiene un laboratorio bastante grande en campus, creo que tienen 2 microscopios en Celtrán también y varias mesas de trabajo. Realmente este año el laboratorio iba a quedar muy bien, pero pues todo esto de esta emergencia desde el año pasado que tiene frenado ahí el asunto. Pero espero que sí, si ustedes se quedan en carrera, pues lo puedan utilizar. Para eso falta un poquito de tiempo. Entonces, ahorita desde ya vamos a empezar a conocer sobre el laboratorio para el día en que lo podamos utilizar. Bueno, entonces sí, a veces hay, depende el laboratorio escolar tiende a tener esas muestras, ¿verdad? Preservadas pues para diferentes temas de aprendizaje. Entonces puede hacer que los encontremos. Ahora, estar en estos lugares no es como estar, por ejemplo, en el salón de clases que podemos pararnos, que a veces pues vamos con un compañero, que llegamos con el uniforme, pero el cabello pues algunos peinados, otros despeinados, suelto, sujeto en una cola, pero para esto, para entrar a estos lugares, sí tenemos ciertas reglas que hay que seguir por nuestra propia seguridad, porque recordemos que aquí trabajamos con reactivos químicos, que son sustancias que pueden ser corrosivas, pueden ser, no se deben inhalar. Imagínense los que trabajan en el laboratorio del COVID, si no tomaran sus precauciones, pues se podrían contagiar. Trabajan con muestras biológicas que son infecciosas, entonces tienen que tener todo el equipo de seguridad para poder trabajar en esos lugares.
Entonces, en un laboratorio puede ser un lugar peligroso si no llevamos el equipo de protección adecuado. Entonces, para eso vamos a hablar de las medidas de seguridad que vamos a aplicar en un laboratorio. Entonces, no sé realmente si logran ver. Voy a tratar de ir por partes. Ahí, para que lo puedan ver mejor. Esto hay que copiarlo. Veamos entonces. ¿Qué manda? Que si quieren, copien únicamente los títulos, ¿verdad? Pero tienen que recordar la información de cada uno, porque si los pongo a copiar todo esto, nos llevamos aquí hasta las 3 de la tarde y no terminamos. Entonces, únicamente los títulos. Ahí está. Número 1, dice, mantén el espacio libre de obstáculos. Entonces, en un laboratorio, como tal vez, imagínese usted bota un frasco con un reactivo que se disperse en el aire y que sea tóxico, pues no podemos tener todas las mochilas ahí frente a la puerta y bloqueando el paso. Entonces, tiene que haber salida y entrada libre a los laboratorios, o sea, sin ningún obstáculo. Así que si hay que salir a toda prisa por un derrame tóxico, pues salimos y no nos vamos a ir a topar con que la entrada o la salida está bloqueada. Entonces se tiene que mantener el espacio libre de cualquier obstáculo. 2, hay que usar adecuadamente los instrumentos. Entonces, el uso inadecuado de los instrumentos provoca riesgos. Por ejemplo, pipetear con la boca. O sea, miren, esto de pipetear con la boca, nosotros hasta en el laboratorio a veces hacemos bromas, ¿verdad? Porque la pipeta es una varilla de vidrio que se usa para poder, junto con una perilla succionadora, y uno saca un poco de reactivo del recipiente. Cuando no tenemos esa perilla, había antes, ¿verdad? Lo hacía mucho la gente que succionaba con la boca y hacía que subiera el reactivo. Obviamente no hasta que se lo tragara, pero imagínense que por error succionaba muy fuerte, podía llegar el reactivo a la boca o los vapores tóxicos de este y los inhalaba. Entonces eso no se debe hacer. Los instrumentos tienen una forma de usarse y debemos darles el uso adecuado para evitarnos estos riesgos, porque así pipetear con la boca, por ejemplo, nos puede llegar a intoxicar o al ingerir una sustancia nociva. Entonces, no se hace, menos si estamos trabajando con ácidos, ¿verdad? Le pueden ir a degradar incluso la lengua o quemar la boca. Entonces, no se hace. Se tienen que usar adecuadamente todos los instrumentos de laboratorio. Por eso es que los vamos a conocer. 3, utiliza los elementos de protección. A ver, aquí sí tal vez tienen que anotar cuáles son los elementos de protección que usan las personas adentro de los laboratorios. Primero, pues nos ponemos guantes. Con los guantes de látex o de vinilo podemos tocar cualquier material que estemos trabajando y nos protegen de cualquier derrame. Por ejemplo, que usted bote un poco de ácido, pues le cae en el guante, se lo quita y se pone unos nuevos y ya estuvo. Pero si no carga guantes, le caen directamente en la mano, le pueden quemar, le pueden causar irritación. También las gafas de seguridad cuando manipulamos productos tóxicos o cáusticos, por ejemplo, que causan irritación grave. Entonces, mejor ponernos nuestra bata, nuestros guantes y lentes de seguridad. 4, lleva la vestimenta adecuada. En el laboratorio debes usar bata. Entonces, como vieron a las personas en la diapositiva anterior, todas usaban una bata blanca. La bata blanca, pues blanco más que todo es por costumbre porque podría ser de cualquier color. La cuestión es que tiene que tener mangas largas para que nos pueda proteger de las sustancias biológicas que usamos. Entonces, es una barrera que protege de las sustancias químicas y biológicas. Obviamente es una bata hecha de tela que si no la usamos bien, pues nos pasan los reactivos y nos causan daño. Presta atención cuando guardes o cojas, o sea, agarrar objetos. Número 5. Todo tiene su lugar. Hay que guardar los objetos en los lugares adecuados, evitar recoger algo donde se nos pueda caer encima y también hay que estar atentos a lo que se hace. No puedo estar molestando con el compañero, empujándonos y caemos sobre el ácido y los dos nos quemamos. No, eso no se puede hacer. Hay que tener atención a lo que hacemos.
6. Hay que mantener el orden. Hay que guardar los objetos personales en un lugar donde no interfieran con el trabajo. Porque imagínese, usted deja su mochila en su mesa de trabajo, la mochila se cae sobre la mezcla que está haciendo y se hace un desastre. Entonces hay que tener cuidado con todos esos detalles. Veamos, estos son solo 12. Obviamente hay muchas más, pero esta me gustó bastante porque venía ya ilustrada. Entonces, para que fuera más fácil de entender. Número 7, esto es para las chicas y por si algún joven tiene el pelo largo, entonces hay que recoger el cabello, siempre con el cabello atado, porque imagínense, se agacha sobre el frasco donde haya sido y ya se le quemó el pelo y se lo tiene que cortar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, el cabello siempre va amarrado en una cola, en un moño, como quiera, pero no suelto porque puede ocasionar problemas en el laboratorio. Hay que tener cuidado al manipular los líquidos. Esto sería de este lado. Hay que evitar los derrames en la mayor manera que se pueda y ayudar de cualquier superficie para poderlos apoyar y evitar que caigan sobre nosotros. O sea, jamás hacer una mezcla con los tubos aquí muy cerca de usted, ¿no? Para eso están las mesas de trabajo. Y también evitar los derrames porque pueden ser corrosivos. 8. Aquí están viendo un soporte universal, un mechero Bunsen y un quitasato. Entonces, cristalería. Estos se pueden calentar. Hay cristalería que se puede calentar por el tipo de reacción que se está utilizando. Entonces, nunca hay que dejar llamas vivas sin vigilancia. O sea, dejar al mechero ahí, ay, que caliente eso y me voy. Porque puede explotar el frasco, puede ocasionar un incendio. Entonces, hay que tener cuidado cuando se usan los mecheros. Siempre que se use fuego en el laboratorio hay que tener cuidado. Ahí está. Número 10. La mayoría de laboratorios tienen lavaplatos o lavaderos, si lo quieren decir así, para que usted se lave las manos con frecuencia y para lavar la cristalería que usemos. Pero no es de dejar los grifos abiertos, ¿verdad? Porque hay que hacerlo por el medio ambiente y imagínense que se inunde el laboratorio porque usted deja un chorro abierto, ¿verdad? Entonces siempre hay que cerrarlos. Esto aplica hasta para su casa, ¿verdad? Si usted se va a cepillar, use un vasito y no el chorro abierto todo el rato porque se gasta mucha agua. Hay que pensar en el medio ambiente. 11 dice, mantén el suelo seco. Imagínense que usted va en una mano cargando material infeccioso y en otra mano lleva ácido. Y por estar el piso mojado, cae de espaldas. Todo eso le cae encima. Entonces, eso no tiene que pasar en el laboratorio. Entonces, hay que evitar caídas por resbalar. Yo se los digo, yo he estado en laboratorios desde el 2009 que estuve en el INSOL, ¿verdad? Ahí había laboratorio de química, fue la primera vez que entré a uno. No, miento, en el 2007 estuve en básicos y entré a un laboratorio de ciencias en el INSOL, luego en la universidad y desde esos años jamás me he caído en un laboratorio. Pero sí he visto a compañeros caerse, entonces sí hay que tener cuidado con cómo mantenemos nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Si botamos algo y no lo limpiamos, nos podemos ocasionar un riesgo. Y los 12, ¿verdad? Como hay aparatos eléctricos en el laboratorio, conectamos el microscopio, podemos usar una balanza eléctrica, hay muchas cosas que podemos usar con energía eléctrica, pues si los dejamos conectados en una sola fuente, pues puede que ocasionar algún problema. Entonces, tampoco hay que dejarlo cerca de los líquidos. Tampoco acabo de lavarme las manos y voy a desconectar un equipo porque usted ya sabe que podría electrocutarse. Entonces, aquí hay cuidados que pues muchos se aplican para varios lugares, no solo para el laboratorio, pero estos son aspectos que hay que tener en cuenta en ese lugar. O sea, el lugar es importantísimo para poder hacer experimentos y comprobar teorías, pero se convierte en un lugar peligroso si no tomo mis precauciones y si no soy ordenado. A ver, ¿algún comentario, duda o alguien que me comente si ya estuvo adentro de un laboratorio? Ya, señor. ¿Tú sí? Yo sí. Ya ver. ¿Y qué entraron a hacer? De primero entran y ahí nos muestran la tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Periódica.
La tabla periódica nos tenemos que aprenderlo y todo eso. Después fíjese que nos pusieron como un tipo tablero con un foco, de ahí nos echaron como unas cositas y cuando entramos, los dos cables lo uníamos, se encendía el foco. Y de O ahí sea, nos hicieron enseñaron. experimentos. Mm, Sí, y del microscopio también. muy bien, o sea que hay quienes sí ya han tenido experiencias en el laboratorio. Y creo que ustedes saben, ¿verdad?, de que ahí no se puede estar haciendo desorden, relajo, ¿verdad? Porque podemos ocasionar accidentes. Y lo peor es que accidentes a nosotros mismos, ¿verdad? No que el profesor lo vayan a regañar o algo, sino que a nosotros nos puede pasar algo por hacer desorden en el laboratorio. Bueno, entonces como les dije que únicamente anotaran los títulos, me imagino yo que ya han de haber copiado. Ya, señor. Vale, entonces vamos a la parte importante. Los instrumentos de laboratorio. La mayor parte de avances científicos de los últimos siglos se han podido llevar a cabo gracias al progreso tecnológico. Aquí es progreso. Tecnológico y al esfuerzo de su aplicación en la investigación de los fenómenos de distintas ramas o aspectos de la realidad, generalmente mediante la investigación experimental. A ver, ¿qué quiere decir ese párrafo? Es que hemos podido avanzar en la ciencia porque tenemos tecnología y eso ayuda a la investigación experimental. Entonces, si bien dichas investigaciones pueden realizarse de diferentes maneras y en distintos lugares, por lo general se llevan a cabo en algún tipo de laboratorio, donde se cuenta con los suficientes elementos y condiciones para generar experimentos que puedan comprobar o analizar muestras, así como reproducir en condiciones controladas los fenómenos o situaciones a estudiar. ¿Qué tiene que copiar de aquí? Nada, porque es solo la explicación, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado en la ciencia porque tenemos mejores laboratorios. La siguiente sí nos interesa. Aquí sí tiene que tomar nota. Esto le sirve para su primer trabajo. Dice clasificación del material de laboratorio. Con fines prácticos podemos dividir el material de laboratorio de la siguiente manera. Entonces aquí sí necesito que copie tal y como está aquí. Al menos los títulos. Y bueno, sí les sirve cada uno. A ver, entonces primero vamos a entrar a la cristalería o material de vidrio. Yo uso el término cristalería, pero material de vidrio es lo mismo. Entonces tenemos de dos tipos. Tenemos el material de vidrio calentable, o sea que puedo colocarlo sobre un mechero y que reciba una llama y soporta. En eso tenemos los vasos de precipitado, como este, que es un Erlenmeyer, los tubos de ensayo, siempre y cuando sean de vidrio, y los matraces, que son estos recipientes, que si usted se da cuenta, no es mucha la diferencia. Incluso podemos decir, tienen la misma forma, pero tiene algo que lo diferencia, algo pequeño, y se usan para diferentes cosas. Entonces, los tubos de ensayo son comunes, los usamos en muchos experimentos y estos pues sirven para poder calentarse. Aunque hay que tener cuidado. Yo en una ocasión estaba trabajando con peróxido que era agua oxigenada, ¿verdad? Pero concentrada a nivel industrial y teníamos que calentarlo flameado como por 5 segundos. A mí volteé a ver que quería una compañera y se me pasó el tiempo y me explotó el tubo de ensayo. Entonces, es de los pocos percances que he tenido en el laboratorio. Entonces, sí, no solo primero el susto y luego que el vidrio pues salió volando. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando uno está calentando algo, ¿verdad? No distraerse y permitir que pase algo más. Ese es el material de vidrio calentable, pero también hay material de vidrio no calentable, que está destinado a las medidas o el de paredes gruesas. Ay, perdonen la bulla que a esta hora se le ocurre pasar a los vendedores por acá por mi casa. Entonces, disculpen si se escucha algo de fondo. Entonces, miren, el material de vidrio no calentable, por lo regular estamos hablando de material que vamos a usar para medición.
Y aquí tenemos la pipeta graduada, la pipeta forada, la bureta graduada, la probeta grande, el matraz aforado, los beakers, los embudos de vidrio, los vidrios de reloj, que son pequeños vidrios cóncavos, como ver el vidrio de un reloj, pues, pero nos sirve para medir cantidades. Pignómetro, por acá lo vamos a ver. Entonces, todos estos materiales son no calentables, pero nos sirven para medir. Entonces, esas serían las dos clasificaciones del material de vidrio o de la cristalería, la calentable y la no calentable. Entonces voy a desactivar mi audio, tal vez en eso se va el señor de la fruta y en eso usted copia, ¿verdad? 1 minuto para copiar. Ya, señor. Muy bien, vamos a continuar. Y miren, aquí por mi casa el señor de la fruta se instaló enfrente y ahí tiene su música a todo volumen, entonces van a escuchar la interferencia. Muy bien, clasificación del material de laboratorio, entonces, cristalería o material de vidrio, calentable y no calentable. Vamos a lo siguiente, que sería el material de porcelana. O sea, tenemos de vidrio, cristalería, porcelana aparte. El material de porcelana tenemos de dos tipos. Número 1, el refractario, que son resistentes a altas temperaturas. Estos los usamos para calentarlos con mechero y alguna sustancia que sabemos que el vidrio no va a soportar. Entonces usamos los crisoles, las cápsulas de porcelana o los triángulos de porcelana para poder calentar algo a grandes temperaturas. Está el crisol, la cápsula de porcelana y el triángulo de porcelana. Entonces lo usamos para poder calentar sustancias a temperaturas más altas de lo que soportan el material de vidrio. Luego tenemos los no refractorios, o sea, los que no resisten altas temperaturas y pues bueno, son para otras cosas. Por ejemplo, el embudo de porcelana pues es solamente para lo que sirve un embudo. El mortero y brasa, que es esto que nos sirve, por ejemplo, si viene nuestro material nuestro reactivo viene en estado sólido en pequeños cristales y lo necesito en polvo, pues lo macero, como que estuvieran haciendo pues un chirmolito, ¿verdad? Cuando usted pues pasa por el mortero algunas cosas. Entonces, de esa manera nos sirve este que es de porcelana, pero que no resiste altas temperaturas. Entonces, el material de porcelana refractario, altas temperaturas. No refractorio o retractorio es que no va a calentarse y solo nos sirve, ¿verdad? Está hecho de porcelana. Y luego tenemos el material metálico. Cuando hablamos del material metálico, estamos hablando de todas esas herramientas, pues, que son de metal. Entre ellas encontramos el soporte universal, que es este. Nos sirve para muchas cosas. Aquí puedo colocar yo esta estructura, ¿verdad? Una pinza para sostener una rejilla de asbesto y poner abajo el mechero y caliento. O para sostener un tubo de ensayo, para sostener otro material, para sostener un crisol, para sostener esto. No sé, nos sirve para todo. Por eso es soporte universal. Y existen las pinzas de soporte, que son estas que se pueden adaptar a colocárselas al soporte universal. Todo esto que ven son pinzas que podemos usar con el soporte universal. El soporte universal es solo esta base y este tubo de metal, esta extensión. Estas son las diferentes tipos de pinza que podemos usar con el soporte universal. También son de metal porque sirven para calentarlas a altas temperaturas también. Tenemos aros metálicos, que son estos, que van también al soporte universal. Las mallas de asbesto o rejillas de asbesto son esta pequeña mallita que ven ustedes que ayuda a que podamos calentar
estas sustancias sin que nos explote tan fácilmente la cristalería. Y los mecheros de gas, el mechero Bunsen. El mechero de gas nos sirve para poder calentar. No usamos una estufa en el laboratorio. Bueno, sí existen estufas para laboratorio, pero es más práctico usar el mechero Bunsen porque lo podemos mover a cualquier lado y es pequeño, ¿verdad? No nos abarca mucho espacio. Entonces tenemos el mechero Bunsen. Por eso es que hay que tener cuidado en el laboratorio. Los laboratorios más formales pues tienen una red de gas que uno puede conectar el mechero Bunsen a esa red y por eso es que hay una llama. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ustedes me dicen cómo van con esta parte. Yo señor. ¿Ya? Vale. ¿Podría regresar a la anterior diapositiva? Un segundito porque necesitamos avanzar. Ya. Muy bien. Esto fue lo que hablamos ahorita, pues nos vamos a otros materiales. Entonces, tenemos material de madera, de corcho y de plástico. Cuando este tipo de material, pues son como accesorios, pero que realmente son útiles. Tenemos las mangueras de caucho. Estas mangueras las usamos, por ejemplo, para conectar el mechero Bunsen a la red de gas de laboratorio. Entonces, sí nos sirven. Tapones de corcho y caucho nos sirven para tapar, por ejemplo, tubos de ensayo, un Erlenmeyer, un Kitasato, cuando no necesitamos que la reacción pues emite vapores y no podemos dejar que eso salga al ambiente. Entonces usamos tapones. También de plástico, pueden ser de caucho, de corcho o de plástico. Gradillas para tubo de ensayo. La mayoría son de madera, plásticas o también hay de metal. Esto sirve únicamente para poder colocar ahí los tubos de ensayo. Y luego pues tenemos material especial. Aquí donde dice material especial yo preferiría que le escriban equipo, equipo de laboratorio. Cuando hablamos de equipo de laboratorio nos referimos a los instrumentos, a los aparatos que usamos en el laboratorio. Ah, aquí me salté las pinzas de madera para tubo de ensayo. Es la que están viendo aquí. Entonces aquí estamos hablando de material especial. Principalmente pónganle por favor equipo de laboratorio. Estamos hablando del equipo, estas herramientas, estos instrumentos, aparatos. No todos los laboratorios lo tienen. Por ejemplo, en el laboratorio del colegio sí hay balanzas, pero no tenemos todo esto, ¿verdad? Esto ya se usa para laboratorios más complejos. Entonces, la balanza es de lo que más usamos para poder agregar la cantidad de reactivo exacta que la reacción química necesita. Por ejemplo, si es química. Entonces, esto nos sirve bastante. Las balanzas de laboratorio son balanzas analíticas, muy exactas, ¿verdad? Usamos el termómetro también, si necesitamos ver que una reacción se dé a cierta temperatura, pues con esto, así como le miden a usted la temperatura para ver si tiene fiebre, pues también nos sirve el termómetro para ver a qué temperatura está nuestro reactivo y para cierta reacción. El polarímetro lo estamos viendo por acá, esto ya es un equipo más especializado. El potenciómetro es el que tenemos de este lado, ese lo usamos para medir el pH o potencial de hidrógeno. Esos ya están bien bastante complejo, ¿verdad? El polarímetro se usa para medir la desviación de luz polarizada. Por eso les digo, es un material un poco complejo ya de laboratorio. Entonces, este es bastante especializado. Usamos el potenciómetro, pues que mide el potencial de hidrógeno, el pH, se podría decir, el nivel de acidez, pues ese es otro instrumento bastante especializado. El pHímetro o medidor de pH puede ser, también usamos la mufla o estufa, el manómetro que es este para medir la presión, ¿verdad? Entonces hay diferentes pues equipos que usamos en el laboratorio según los experimentos que se realicen. Hasta aquí llegaríamos en cuanto al material de laboratorio, no sé si ya lo copiaron.
Ya. Ya, señor. Muy bien, esto es lo último, ya terminamos. Entonces, lo último que me queda es su trabajo número 1, que ya lo anotaron, ¿verdad? Que es el álbum con 30 ilustraciones y definiciones de 30 instrumentos de laboratorio, ¿verdad? Debidamente identificados según la clasificación vista en clase, o sea, esta que acabamos de ver. Por favor, solo voy a dejar de grabar la clase. Ahí estamos. Aquí